la sesión de hoy es un poco ambiciosa, pero a ver cómo sale. Tratamos de recuperar todas esas ideas que fueron tratadas en el primer taller y meter también la parte más aplicada, práctica e interpretativa. Entonces, no sé cómo saldrá porque es mucho contenido. Cuando pasen 40-45 minutos, me avisáis y nos ponemos a debatir de lo que se haya dado hasta ese momento, porque eso que es mucha carga, ¿no? Entonces, pues una parte teórica donde nos acercamos a la idea ontológica de producción desde el materialismo político. Luego el surgimiento de la sociedad de la información, capitalismo digital, ecosistema digital, tiene diferentes términos. Y luego ver propiamente lo que entendemos como fábrica invisible o lo que es la producción digital, digamos, condicionada por la triple dialéctica, ¿no? De clases, de Estado y de imperio. Entonces empezamos con este primer bloque teórico de aproximación a esta idea ontológica de producción en un sentido amplio, en un sentido lato, ¿no? Y recupero un poco una cosa que comentó Sara cuando citaba en uno de los talleres a Bueno en uno de sus primeros, o sea, en el primer ensayo sobre las categorías de ciencia política, y decía que ningún posicionamiento político, o sea, o que todo posicionamiento político implica un posicionamiento ontológico. Y esto es algo que creo que en todas las vanguardias, bueno, un punto fuerte que tenemos todas las vanguardias, porque el hecho de que sistematicemos, describamos, de que hagamos explícito nuestras ideas sobre lo real y cómo apoyamos sobre esa sistematicidad, sobre esa ontología, cómo apoyamos o cómo conectamos todas nuestras propuestas políticas, es algo que nos da mucha robustez, ¿no? Y que también lo comentaba con Alberto, que muchos debates políticos de hoy en día que se pierden en conceptos, en términos, en fin, en ideas, pero que realmente no van al fondo de la cuestión, que muchas veces es filosófica y muchas veces es ontológica, ¿no? Y bueno, recupero un poco esto porque al final una idea central de nuestro posicionamiento ontológico es precisamente la idea de producción. ¿Que de dónde viene? Pues de la famosa, algo que tenemos bastante manido, de la famosa vuelta del revés que le da Marx a Hegel, ¿no? Ahí se me ha solapado. Y que desde nuestras coordenadas implica una centralidad fundamental del ego trascendental. Como sabemos, Hegel, pues la filosofía de la historia de Hegel planteaba como tres momentos del Geist, básicamente la conciencia del hombre, ¿no? Partiría de un espíritu subjetivo, del hombre en sí, el hombre preso de sus pasiones, de sus necesidades, de sus anhelos. Pasaría a una segunda fase, que es el espíritu objetivo, en el cual esas pasiones las objetiviza, les da forma a través de cultura, a través de instituciones, generando estados, relaciones sociales, políticas, etcétera. Y la última fase, ¿no? Según Hegel, pues sería ese espíritu absoluto, que ya sería el hombre en sí para sí, digamos, consciente de sí mismo a través de su propia razón, y donde se llegaría a ese todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? ¿Qué es lo que hace más respecto a este planteamiento? Pues básicamente sitúa el acontecer de la historia en el espíritu objetivo, es decir, en el momento productivo. La historia, digamos, sería un proceso material y práctico y rompe con esa teleología, con esa idea que tiene Hegel sobre el desplegamiento, el desarrollo de la historia, de que hay una especie de logos externo que la guía a un fin, ¿no? Desde un punto de vista marxista, la historia no tiene ningún fin, sino que es autorrecurrente, ¿no? Porque se sitúa precisamente en ese espíritu objetivo, es decir, en esa dimensión material y práctica. Y es algo que Bueno detecta muy hábilmente y que nosotros recuperamos, por eso traigo la cita ahí, que dice: los papeles desempeñados por el espíritu en la concepción de Hegel son desempeñados por la producción en el marxismo. El espíritu es creador y la producción es ella misma la actividad creadora. Solamente en el proceso de producción se constituye la realidad. Lo que Hegel hizo con respecto al Dios cristiano por respecto al espíritu, lo hace Marx con el espíritu hegeliano respecto a la producción. Y de ahí que concluya que la idea de producción en Marx equivale a la fundación de una nueva ontología, que es lo que vamos a ver ahora.
¿Dónde se ubica esta idea de producción desde nuestras coordenadas ontológicas? Pues dos conceptos fundamentales. Ser material trascendental, que sería desde el materialismo filosófico en la materia ontológico general, y ego trascendental. Vamos rápido. Básicamente la relación dialéctica en estas dos piezas de nuestra ontología es donde se ubica la idea de producción. Es decir, si entendemos el ser material trascendental como toda la materia acategorial, indeterminada, todo lo desconocido del cosmos, y cómo esta materia va siendo racionalizada, operacionalizada, ordenada, integrada, aprendida por el ego trascendental, que para nosotros es un sujeto colectivo, histórico, político, ¿no? Básicamente organizado o que se desarrolla en la escala de vida política y cuyo máxima expresión son los estados y los imperios, como esos estados e imperios se van categorizando el mundo, lo van ordenando, lo van aprendiendo, que básicamente se van expandiendo, ese ego trascendental imperial se va expandiendo sobre ese ser material trascendental, sobre esa parte del universo desconocida, en un proceso productivo, y que la tensión entre esas dos piezas es lo que genera nuestro universo, ¿no? Por eso hablamos de ese ego trascendental, colectivo, histórico, político, que produce y descubre, ¿no? Y lo entendemos como un artesano, no como un creador. Eso es importante porque tiene sus connotaciones filosóficas. Por eso decimos que la idea de producción, en un sentido amplio, en un sentido ontológico, en un sentido, pues eso, económico, social, en un sentido lato, ¿no? Se ubica entre la tensión entre ese ser material trascendental y ese ego trascendental, es decir, entre ese sujeto histórico que mediante la acumulación de saberes, técnicas y ciencia se va desarrollando a lo largo de la historia y va categorizando y va ordenando esa parte del cosmos desconocida, ¿no? Y en ese proceso de tensión, a medida que se va expandiendo, va generando, va produciendo el universo mundo, que es la parte que los hombres conocemos. Esto tiene una serie de implicaciones ontológicas que, bueno, están presentes en muchos textos de Marx, pero ahí tenemos el prólogo de la contribución a la crítica, que leo textualmente. Dice, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El sistema de producción de la vida material condiciona todo el proceso de la vida social, política y espiritual. Y aquí, pues la frase conocida, ¿no? No es la conciencia del hombre la que determina su existencia, sino por el contrario, es su existencia social, repito, su existencia social, la que determina su conciencia. Por lo tanto, es precisamente esa articulación social a través de las relaciones de producción las que producen el universo y las que producen al hombre también en ese proceso, ¿no? Porque es recurrente, ahora lo veremos, tiene circularidad. ¿A vosotros se os superpone o es solo a mí? Un poco, Sí, un también. poco, pero Vale. el título, un poco el título, Vale. sí. Bueno, pues básicamente... Pero vamos, no hay problema. Vale. Que se entiende, bueno, es un trocito, pero bueno. No, sí, no hay. Entiendo. Vale. Aquí es lo que vengo diciendo, ¿no? Que esta idea de producción que nosotros sostenemos, que está en el corazón de nuestra ontología y que debe estar en el corazón de la posición desde la cual debemos formular nuestras propuestas políticas, es profundamente recursiva, circular y autorrecurrente, ¿no? ¿Por qué? Porque, y esto es algo que está también presente en Marx, en los manuscritos económicos filosóficos, que es un texto muy temprano, pero bueno, que ya empieza a verse ahí, ¿no? En el sentido de, el hombre actúa guiado por una serie de necesidades y la satisfacción de esa serie de necesidades, pasiones, anhelos, realmente las cumple mediante la objetivación, mediante la creación
de elementos externos con los cuales satisface esa necesidad y en el proceso de satisfacción se confirma a sí mismo. Entonces hay una circularidad, ¿no? Por eso digo ahí que el hombre actúa objetivamente al conformar objetos que al ser objetos lo confirman en su objetividad. Es un poco una especie de trabalenguas, pero así funciona, ¿no? Por eso digo que es autorrecurrente. Y en este proceso circular que integra, ¿no?, esa producción, la producción, y aquí esto es fundamental, ¿no?, porque digamos es uno de los grandes éxitos de Bueno. La producción no es solo ontológica, sino que también es nosiológica, porque producir y crear ese universo mundo, bueno, crear no, perdón, producir ese universo mundo, es que no quiero emplear en la palabra crear porque tiene una serie de implicaciones, ¿no? Como si no lo hiciera a partir de elementos preexistentes, ¿no? Por eso utilizo el término producir. El hecho de producir, de desarrollar ese universo mundo, implica también su conocimiento, es decir, el hombre produce su realidad conociéndola. Y digamos, ahí está la conexión entre ontología y nosología en nuestro materialismo político, ¿no? Muy brevemente, esto luego lo aplicaré al contexto digital. Cuando Bueno hablaba de las esencias genéricas de la producción, hablaba de núcleo, cuerpo y curso, que tiene una equivalencia con la teoría del cierre. Por eso, ese proceso productivo que es ontológico, ¿ha escrito alguien? Ah, Carlos, sí, sí. Perdón, disculpad que Nada. Pero... Y no, interrumpirme porque es que estoy en la otra pestaña y no os veo, o sea que... Vale. No tiene nada que ver con esto, sino que tengo un amigo que es de Vanguardia Venezolana y si puede entrar. Por mí. O sea, Pablo Pues es... claro. No sé si... De hecho, aquí está Miguel Ángel. De hecho, yo compartí el enlace en todos los grupos donde estoy también. Sí, vale, sí, que entre el que quiera de Vanguardia, claro, sí, sin restricción ninguna. Vale, ¿conoces a Jesús, Pavel? Jesús Vargas. Sí, claro, él es colaborador de nosotros y él sí es militante activo. Pues ahora se lo paso, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Listo. A ti. Vale, como decía, ese proceso productivo que es ontológico también, conecta con los distintos momentos de producción de identidades sintéticas, básicamente empezamos con los palabras de Bueno, pero el proceso de producción de verdades científicas. Es decir, tendríamos el núcleo, que digamos sería ese momento inicial, digamos, los elementos fundamentales, los términos o contenidos materiales sobre los que se va a operar, por eso es la equivalencia entre núcleo y materia. Después pasaría a la equivalencia entre cuerpo y forma, es decir, que ya empieza a haber relaciones entre esos términos, relaciones que establece mediante operaciones el sujeto operatorio, el hombre, ¿no?, o el científico, o el productor. Y por último, tendríamos el curso o la verdad, que sería ese elemento que ya se segrega de las operaciones y tiene independencia plena del sujeto operatorio, del productor, ¿no? Esto puede quedar un poco así en abstracto, pero luego lo aterrizamos, porque es muy interesante ver ese proceso productivo, que no es solo productivo, sino también es proceso de creación nosiológico, no solo ontológico, sino nosiológico, cuando lo veamos en el medio digital, ¿no? Bien, pasamos a la segunda parte, que avisarme de tiempo, cuando lleguemos a 40, 45 me avisáis, ¿eh? Yo voy a toda velocidad. La segunda parte del bloque teórico, ¿no?, que es, ya hemos visto estos conceptos desde nuestra doctrina, vamos a ver ahora cómo surge este medio digital y la tercera parte es aplicar esos conceptos de nuestra doctrina en el ecosistema digital, ¿no? Tenemos dos viejos amigos. Tremenda foto. Tremendas fotos, sí, dos viejos conocidos. ¿Por qué los pongo ahí? Pues porque no se puede entender el desarrollo de este ecosistema digital o de los fundamentos del ecosistema digital sin la labor política totalmente abnegada de estos dos compañeros, ¿no? Y que realmente las políticas neoliberales, tanto de Thatcher como de Reagan, se enmarcan en el tránsito
digamos, desde un punto de vista de modo de producción, en el tránsito al postindustrialismo, ¿no? Digamos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial tenemos un orden de posguerra o tenemos un orden de posguerra que se traduce que se traduce en la implantación de un modo de producción, porque como sabemos, todos los modos de producción los implantan unos imperios, en este caso el modo de producción o es la fase del modo de producción capitalista de tipo fordista es la que implanta el imperio realmente existente, ¿no? Estados Unidos, básicamente. En ese periodo que, bueno, se conoce como la Golden Age, que va de 1950 hasta el 73. ¿Por qué? Pues bueno, porque termina la Segunda Guerra Mundial, surge Estados Unidos como prácticamente actor preponderante a nivel mundial y consigo, o sea, como todo buen imperio, implanta un modo de producción que tiene una serie de relaciones muy concretas, ¿no? El Fordismo se implanta en Europa, en esa Europa de posguerra totalmente arrasada a través del Plan Marshall. El Fordismo, digamos, tiene como expresión de sociedad política, digamos, si puede llamarse así, la sociedad del bienestar, con un papel fundamental de ese perfil sociológico que es el obrero consumidor, con sus vacaciones pagadas, con su estabilidad, digamos, con derechos laborales. Y este modelo empieza a dar síntomas de agotamiento en los años 60, pero precisamente porque este modelo fordista se basaba en una producción masiva de bienes estandarizados que eran muy poco flexibles a los cambios en la demanda. ¿Qué ocurre? Que ya a finales de los 60, principios de los 70, empiezan los procesos de descolonización, empieza, digamos, a extenderse los polos industriales y la demanda empieza a ser muy fluctuante, con lo cual ese sistema tan mecánico, tan hierático, empieza a dar problemas, ¿no? Y, digamos, la puntilla final se la ponen las crisis del crudo, que son en el año 73, guerra del Yom Kippur, año 79 nos viene al pelo porque es la revolución iraní, aunque está de actualidad. Disparan los precios del crudo, estamos hablando que el Fordismo se basaba en esos sectores industriales tradicionales, siderurgia, minería, el sector de astilleros, ¿no? Que utilizaban mucho crudo en su proceso productivo. Esos síntomas de agotamiento de los años 60, digamos, se suman a que el precio del crudo se incrementa exponencialmente por estos dos casos, ¿no? Yom Kippur y Revolución iraní. Y empieza la crisis. Empieza una crisis tremenda del modelo que obliga a que el capital busque soluciones productivas a esta crisis, ¿no? ¿Dónde las busca? Pues las busca, deslocalizando los procesos productivos a lugares donde fuera más accesible el crudo o donde, digamos, los precios de producción no estuvieran tan altos, ¿no? Pero para deslocalizar ese proceso productivo, es decir, para llevarse o para sacar la industria pesada, digamos, de Occidente, o llevar partes del proceso productivo a otra zona fuera de Occidente, necesita un desarrollo tecnocientífico muy concreto, que es el que empieza a desarrollarse en este momento. Es decir, a partir de los 70, con esta crisis del modelo fordista, lo que hace el capital es reconfigurarse hacia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque eso es lo que le permite tecnocientíficamente deslocalizar el proceso productivo y salvar los problemas que está teniendo a nivel de precios de producción, ¿no? Y es cuando empieza, digamos, la tercera revolución industrial. Y lo que termina desembocando en lo que, bueno, Castell, este sociólogo, que creo que fue ministro de Educación, por cierto, denominó como sociedad de la información. A mí es un término que especialmente no me gusta porque me parece que oculta la realidad que hay detrás de lo que es la sociedad de la información, que no es ni más ni menos que capitalismo digital. Como digo ahí, la columna vertebral son las TIC y tiene una serie de efectos sociológicos muy profundos, sobre todo en lo que se refiere
a la complejización del tejido económico, porque ese tránsito hacia la sociedad postindustrial que permite este desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación acarrea la centralidad del sector servicio, del sector terciario, ¿no? Sector terciario que tiene unas relaciones de producción muy distintas al sector industrial, que era el núcleo del modelo capitalista previo, que era el fordista, ¿no? Las relaciones de producción del sector terciario son mucho más heterogéneas porque el sector terciario es mucho más heterogéneo en sí mismo, ¿no? Y esto, como digo ahí, tiene unas repercusiones en la fragmentación de la identidad de la clase obrera muy acusada. Porque al final el sector servicio tiene muchísima más flexibilidad contractual. Muchas veces implica dispersión física de los trabajadores. Implica también mayor nivel o mayor, una combinación de distintos niveles formativos, distintos niveles salariales. Por eso digo que la heterogeneidad de esas relaciones de producción pues hace que esa uniformidad propia del fordismo, de trabajadores concentrados en grandes espacios de producción donde los trabajadores, digamos, tenían conexión con sus condiciones salarialmente y educativamente, también había mucha más homogeneidad, pues eso de alguna manera fortalecía pues esa identidad de clase, ¿no? Que con este cambio a este nuevo modo de producción, que veremos cómo refina al máximo el capitalismo digital, afecta de manera plena a la identidad de clase, ¿no? También la cuestión que quisiera señalar de la deslocalización de los procesos productivos, porque al final ese proceso, o sea, esa deslocalización implica mayores jerarquías entre las distintas clases obreras nacionales. Por eso que desde el materialismo político intentamos a la clase obrera, bueno, no como una clase obrera, ¿no? En un sentido unívoco, sino como análogo. Precisamente se ve bien aquí porque en esa deslocalización, y pongo de ejemplo, ¿no? Alemania es un gran productor de turbinas eólicas, ¿no? Las turbinas eólicas están deslocalizadas en su proceso productivo, pero no tiene nada que ver, digamos, los productores de coltán o los obreros del coltán en Nigeria o los obreros que extraen tierras raras en, yo qué sé, en el Congo, que los que ensamblan la turbina en Alemania. Por supuesto, ambos están vendiendo su fuerza de trabajo, ambos están alienados, ambos no poseen medios de producción. En ese sentido sí son clase obrera, pero vemos que en la deslocalización de ese proceso productivo vemos los intereses tan dispares que hay, ¿no? Y cómo precisamente por el hecho de que se haya deslocalizado los enfrenta porque ya intersecta la variable nacional, ¿no? Por eso nosotros defendemos que la clase obrera es, ante todo, primero tiene que defender los intereses nacionales. Vale, muy rápido, ¿cómo vamos de tiempo, Pablo? Vamos bien, vamos bastante bien. Vale. De pasada, hitos tecnológicos fundamentales. Como decía en la foto de este bloque, ¿no? 8 años clave. Hemos dicho que la primera crisis del crudo es en el 73, pues en el 74 empieza, del 74 al 82, perdón, empieza, digamos, son 8 años claves en los que se sientan las bases materiales de este capitalismo digital, ¿no? 2 elementos fundamentales, el Intel 8080, el microprocesador que después fue como la base para todo el desarrollo computacional posterior. Y en el 82, todos sabemos que el ejército de Estados Unidos tenía una red de comunicación interna llamada ARPANET y que con la implantación de esos protocolos TCP después permite la conexión síncrona de distintos servidores y se convierte en una International Net, que es básicamente Internet, ¿no? Importante idea, porque esto, cuando veamos la dialéctica la geopolítica digital, es muy importante tener en cuenta esta idea.
todo el desarrollo del medio digital que se está en este marco general de tránsito al postindustrialismo, todo el desarrollo de este medio digital, de estas tecnologías digitales o de estas tecnologías de la información y la comunicación, están completamente estructuradas por patrones y por intereses anglosajones. China entrará después, pero de momento hay un predominio absoluto porque esta reconversión productiva, que implica todo este desarrollo tecnológico, se hace desde coordenadas anglosajonas. Sí, esto es un dato curioso, que sí que hay, ¿vale? De manera coetánea, algunas intentonas de estos desarrollos tecnológicos, aplicarlo a otros modelos políticos. Pero, y ahí he puesto el caso de Ongas en la URSS, por el cibernetista Glushkov, pero bueno, ya estaba la URSS con bastantes problemas burocráticos y al final no pudo salir adelante. Y un proyecto muy interesante, esto está en el libro de Maxi Nieto y Kostrel, no recuerdo el otro autor, pero bueno, el de cibercomunismo. El proyecto 5 de otro ingeniero norteamericano, Beer, que ese proyecto es muy interesante porque trataron con estas tecnologías incipientes de generar una red de información sobre la producción nacional centralizada en Santiago, pero que al final el golpe de Pinochet pues dio al traste y no pudo ser. Bueno, esto al final todo este modelo, ¿no? de Harvey, el geógrafo marxista, lo define como un régimen de acumulación flexible que lo que permite es precisamente que los horizontes espacios temporales se disuelvan y que la toma de decisiones y el flujo de información sea instantáneo. Y eso tiene unas repercusiones en los procesos productivos tremendas. Y pongo de ejemplo el modelo de Just in Time de la empresa de coches Toyota, la japonesa, que no tiene stock. O sea, el proceso productivo empieza en el momento que la demanda lo requiere y no tiene ningún punto de almacenaje de mercancía. Con lo cual, imaginaros el flujo y la precisión que hay entre todos los momentos de la producción, es tremendo, ¿no? Por eso el just in time de justo a tiempo, ¿no? Y el ahorro de costes consecuente. Con lo cual, estas tecnologías permiten una organización del trabajo a escala global. Por ahorrar tiempo, no vamos a entrar, porque en fin, nos hemos quedado un poco en los 80. El colofón de todo este proceso, el corolario, es el capitalismo de plataforma, que, como digo ahí, constituyen el perfeccionamiento del capital, porque sí es verdad que cuando todo esto se estaba apareciendo de manera incipiente, sí que, en fin, había voces un poco de que era como la solución a todas las contradicciones del capitalismo, que si ciudadanía digital, etcétera, etcétera. Pero al final, desde el materialismo político tratamos de quitarle la careta, de desfechetizar todo esto y de lo que tratamos de poner sobre la mesa, pues eso, ¿no? Que constituye